Falleció Pedro Carrizales, el Mijis, en un accidente de carretera. Fue identificado por sus familiares y vamos a hablar acerca de este polémico personaje político. Rusia sigue el avance en Ucrania. También Putin habló con Emmanuel Macron y sigue la incertidumbre sobre las próximas decisiones del líder ruso. Es cuanto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. La política explicada. Yo soy Alfonso Basilio Poncho Puntual, iniciando este podcast de jueves. Qué maravilla que es jueves. Y junto a mí está Juan Pablo de Leo. Juanpa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Poncho? Jueves con una semana muy pesada. La verdad, sí. Informativa y que de parece trabajo. Que no tendrá fin. Y que no acaba. Que no acaba. Siento que tiembla. Es como... Hoy tembló. Sí. ¿Cómo tocó? Bien, afortunadamente allá en Satélite, donde los ríos son de miel y todos los edificios son de oro, no se sienten los temblores. Estuvo muy leve. Tú igual, ¿no? Sí, yo venía en el coche, y pues nada, lo que sí sigue siendo y nunca va a dejar de ser impactante es la alerta sísmica. Claro. Pues te detona un trauma. Sí, es eso. Del 2017. Uh-huh. Y creo que, y lo lees mucho en redes sociales y muchas personas coinciden, ese es el tema muchas veces, ¿no? Puta, qué susto con la alerta sísmica, es que la alerta sísmica... Y está bien, para eso es. Pero sí, gracias a Dios todo bien. Estuvo bueno. muy leve, se sintió muy poquito en solamente algunas partes de la Ciudad de México. Y ya lo tenemos muy entendidos, pues todo el mundo sale por patas, incluyendo el presidente. Incluyendo el presidente, que pues estaba media mañanera y estaba uno de los paleros preguntándole, ¿no? Unas cosas de migrantes, me parece. Y de repente empieza a sonar la alerta sísmica y pues él decide parar la conferencia. Como 8:40, ¿no? Por ahí 8:40 y bajos. Y entonces pues el presidente sale y los periodistas pues también intentan salir, pero el de Protección Civil ahí en el Salón Tesorería les dice, no, sentaditos. Y entonces pues pasaron 2 minutos sin que los dejaran salir. Y pues obviamente también hay muchos colegas que están criticando esta medida porque me parece que, digamos, yo se los digo con conocimiento de causa, que he estado ahí en el Salón Tesorería, es un pasillo el que tienes que cruzar para llegar a uno de los patios, que no es el patio por el que sale el presidente. El central. Exacto. Entonces no hay nada como de, hay que proteger primero al presidente, nada parecido. Podían salir sin problema. No sé, pues, qué desastre tengan ahí de Protección Civil, pero pues deberían haberlos dejado salir. Sí, tendría que haber un protocolo. Pues sí, la verdad. Ya muy entendido en esta ciudad y en este país respecto a qué hacen cuando hay un temblor a la mitad de una mañanera para salvaguardar también la integridad y la vida de los reporteros, no solamente del presidente. Exacto, porque además esa es una de las zonas, yo me atrevo a decir que la más sensible a los temblores. El centro de la ciudad es la más sensible, porque donde pues, los mantos acuíferos han sido secados por completo, sí. Y el hundimiento de varias estructuras, entre ellas, por ejemplo, el Palacio de Bellas Artes, son inminentes. Exactamente. Entonces, pues digo, qué bueno que no pasó nada. También digo, nada más como dato curioso, Lula da Silva está en México y también estaba dando una conferencia y le tocó la alerta sísmica. Él estaba en el Senado, ¿no? En San Lázaro. En San Lázaro. Después fue al Senado. Y entonces una diputada del PT, pues ya con lo de la alerta, le saca una botella de mezcal y le dice, a ver, don Lula, pues ábrala de una vez y todos queremos para que nos cure el susto. Y ya, pues Lula no entendió nada claramente, pero pues se echó una buena risa. Ay, esos diputados. ¿Vas a ver Batman? O sea, sí, pero no creo que la vaya a ver. Me urge verla, me urge. Todo el mundo dice que está muy buena. Me urge. Y yo te platicaba fuera de micrófono que uno de mis personajes favoritos de los cómics, yo no soy tan de cómic, debo decir, pero uno de los personajes favoritos es el Pingüino. ¿Por qué? Me parece que su historia es hiper compleja y es pues un niño que pues nació feo, desfigurado, y no lo querían sus papás, ¿no? Y a partir de eso agarró su ímpetu para salir adelante y después pues
más y más choques y choques. Bueno, lo que vuelve así de malvado. cierta manera también son todos los villanos, ¿no? O sea, tienen como el inicio trauma. de su historia. Por ejemplo, la del Joker que hizo ahora Joaquín Phoenix, pues también, de cierta manera, te compadeces de la historia personal de lo que los llevó a ser la persona que son como villanos, ¿no? Exactamente. Y lo que me enternece más del pingüino es que ama a los animales. Ah, sí, Pues sí, yo no sabía eso. los pingüinos. Por eso. Ah, bueno, pero no a tiene todos aves, los animales. tiene aves, tiene muchas aves, ¿no? Ah, entonces ya me cayó bien. Y aquí lo interpreta Colin Farrell, ¿no? Aquí lo interpreta Colin Farrell y lo interpretó Danny DeVito. Que a mí me encanta Danny DeVito como De el hecho, pingüino. sí. Siempre anda Poncho haciendo referencia a Danny DeVito. Es que él debería interpretarme en mi serie biográfica en unos 30 años. Si él sigue vivo, ojalá sí. Y ya dijimos que yo, a mí William Levy. William Levy Si es en español. o Brad Pitt. Y si es en inglés, Ajá. Chris Evans. Ah, Chris Evans, sí. Que es Thor, ¿no? Sí. Ah, no. No, es Hemsworth, ¿no? Quiero a Chris Hemsworth. Chris Hemsworth. Sí, Chris Evans es Captain America. Exactamente. No, yo quiero a Thor. Que Thor te interprete Sí. y a mí que me interprete Danny DeVito. Yo no tengo problema, yo encantado. Danny DeVito, por favor, ¿no? Estás loco. Oye, pues después de varias semanas, Ajá. apareció muerto el Mijis, Pedro Carrizales, exdiputado, Local. que entró a la escena política hace poco tiempo, pero entró con muchísimo ruido, porque él fue un expandillero Exacto. que logró cruzar esa línea del pandillerismo y llegar a ser una figura de inspiración para muchas personas, porque de ninguna manera era el típico político, No. o sea, era un cuate con tatuajes, con una actitud muy Alivianada. alivianada, muy poco política, Con un lenguaje nada cuidado, ¿no? como muy sí, él. muy sin filtro y muy Exacto. honesto. Y la verdad es que causó una muy buena impresión, porque cuando ocurre la llegada del Mijis a la vida política del país, pues causó mucho ruido y muchas entrevistas, porque nunca habíamos visto a un político, a un diputado con esas características, que afortunadamente existió, porque aquí lo hemos dicho siempre, no es como si los políticos, por ser correctos y por vestirse bien y por hablar bien, es que no son corruptos, no Pues son de sí. lo peor, no son flojos y demás. Y el Mijis demostró que la imagen no importa y que es un tema de identidad propia y que no tiene nada que ver con prejuicios de ningún tipo. Y por otra, que hay historias de superación. Sí. No fue perfecto, ni mucho menos. Cometió muchos errores, muchos gaffes, ¿no? Cosas que no tuvo que haber dicho, declaraciones Exacto. que no tuvo que haber hecho. Pero era un personaje en sí mismo y marcó la política. Y la verdad es que tú me lo decías ayer, pero las fiscalías, estuvo desaparecido un mes, y las fiscalías dicen que murió a causa de un accidente automovilístico Ujú. un mes después. Pero la verdad es que más allá de lo que han confirmado las fiscalías, sigue estando extraña la historia de su muerte, ¿no? De su desaparición. Pues sí, la verdad es que, o sea, digamos, es definitivo pues, el triste fallecimiento del Mijis, porque además su familia ya lo identificó el cuerpo, ¿no? Y se comprueba esta teoría que desde el fin de semana estuvo rondando de respecto a que pues, había tenido un accidente, el coche se volteó, se incendió y pues falleció, ¿no? Las condiciones o más bien las circunstancias en las que ocurrió este accidente me parece que son poco claras. Yo no soy fiscal, ni juez, ni MP, pero me parece que son poco claras y eso también ha habido distintos comentarios, pero pues son comentarios en redes. Lo cierto es que la familia, por ejemplo, en este momento que está ocurriendo el sepelio y que nosotros estamos grabando, pidió absoluta privacidad, no están dando entrevistas, no quieren dar ningún mensaje, simplemente emitieron un comunicado anoche y creo que ya después, pues si la investigación sigue o ellos desean que se indague algo más, pues lo sabremos, porque además
digamos, la familia y toda la comunidad del equipo del Mijis, pues han sido muy abiertos en todo, ¿eh? O sea, muy, muy abiertos en esto es lo que sabemos, ayúdenos. Llegó hasta el presidente López Obrador la solicitud de ayuda y también de silencio. Entonces, pues me parece que no va a ser lo último que sepamos del caso. Es muy desafortunado y yo coincido. En primera, porque sí creo que rompió varios esquemas, o sea, rompe varios esquemas por personaje y no significa que todos lo vayan a seguir porque pues él es muy él o era muy él y sus circunstancias lo hacían así, ¿no? Expandillero y además una persona, digamos, que le interesaba mucho la comunidad, que le interesaba mucho rehabilitar a jóvenes que también estaban en las pandillas. Diario o cada fin de semana y diario estaba haciendo trabajo comunitario, ¿no? Que eso era algo que a mí me sorprendía de él. ¿Él llegó por MC? No, por Morena. Ah, por Morena. Que justo eso también le trajo desde 2018 infinidad de críticas, porque apoyaba mucho al presidente López Obrador y era una de las muestras de Morena de pues que cabían todos, ¿no? Pero cuando empezaron a pasar pues ciertas cosas del sexenio, que todas las hemos platicado aquí, pues Mijis era muy vocal en decir yo no estoy de acuerdo, esto está mal, el presidente está equivocado, y eso pues también lo fue alejando de pues de las decisiones de poder, de brindarle una candidatura, de respaldarlo para ser plurinominal u otra cosa, ¿no? Y que en Morena no puedes criticar al presidente so pena de muerte política. Exactamente, entonces eso me parece que fue lo que pasó. Y digamos, estoy seguro también, porque ayer se manifestaron pues personas como Tatiana Cloutier y que Tatiana era particularmente cercana a él, ¿no? Eran muy, o sea, se llevaban muy bien. Uh-huh. Y no estoy seguro que hayan trabajado juntos así de manera muy específica, pero se llevaban muy bien y lo entiendo, porque además aquí lo hemos dicho también. Tatiana Cloutier es otra integrante de la 4T, no así de Morena, porque entiendo que ella no es militante, que abiertamente te dice yo no estoy de acuerdo, vota en contra. Ella pues hace y dice lo que piensa y me parece que es muy congruente. Y también respalda al presidente López Obrador en ciertas cosas, en otras me parece que no. Y yo creo que por eso se entendían muy bien. Pero sí creo que hay muchos integrantes de la 4T que lo van a extrañar, que lo lamentan, y que si bien no pertenecía a ningún grupo claro, era pues como una figura y un individuo que flotaba entre todos los grupos de la 4T, pues era relevante y era muy mediático, porque además todos nosotros como medios de comunicación le hacíamos todo el caso del mundo, y la verdad es que pues también era un personaje político entero. Ojalá lo hubiéramos visto llegar a San Lázaro, que creo que ahí hubiera sido interesante. Sí, por ahí tuvo algunas desapariciones medio extrañas. Por eso sí. También cuando se informaba acerca de su desaparición y de que no lo encontraba la familia, nosotros hacíamos un recuento de alguna vez que desapareció unas horas o unos días por algún tema, y salió a decir después, cuando apareció 2-3 días después, que lo habían secuestrado y que le habían pedido que cantara unas canciones de cierto grupo, cierto cantante, y que él había criticado. Que él había criticado y que gracias a eso lo dejaron ir. Lo cual suena también pues bastante extraño, pero sí. Pues bueno, esa es, o sea, no tenemos otra versión que no sea esa. Y también una segunda vez, estuvo ahí medio con un tema ahí de, no sé, sin conexión, sin saber qué estaba pasando con él, y por eso en esta ocasión que tanto se hablaba de dónde está, su esposa fue a la mañanera a hablar con el presidente. El presidente se mostró siempre también muy empático en el tema y respetuoso y atendiendo justamente la situación, pero después de que salió de la diputación, tuvo como este tipo de pues de cuestiones que le sucedieron, que la verdad es que, al igual que lo que tú dices con el tema del accidente, no están del todo claras. No. ¿Qué fue lo que pasó y en qué andaba el Mijis en ese sentido? No con esto quiero decir que eran malos pasos, no. Pero son anécdotas con muy poca claridad. Sí, y la verdad es que, pues, a ver, hay que decirlo, y yo sostengo y reitero lo que tú mencionabas. En primera, no es que digamos, pues andaba en malos pasos, y pues seguramente no, para nada, porque nunca hemos tenido ese tono. Pero sí me parece, pues hay que decirlo, ayudaba a migrantes, estuvo involucrado con los migrantes en buscarles como que tuvieran un mejor sustento durante su paso por el país. Entonces, pues hay infinidad de bandas, hay infinidad de intereses, tristemente, respecto al asunto de los migrantes. Y bueno, pues
eso pasa en muchos sentidos con mucha gente activistas, ¿no? Que buscan ayudar a cierto grupo o a ciertas cuestiones y pues de repente se exponen, ¿no? Pero pues habrá que ver si la familia pide una investigación más profunda y pues sepamos algo más. Si no, pues la versión oficial, y es la que tenemos, es que ocurrió un accidente, su auto se volteó, se incendió y desafortunadamente el Mijis falleció. Sí, y es la versión con la que la familia está cómoda. Y yo no creo Exactamente. que vaya, justo como dices, a ver una mayor investigación o que alguien vaya a ver más allá de lo que pasó. El tema es que pues, lamentablemente falleció, nos enteramos después de un mes y pues un personaje muy interesante que incursionó en la política mexicana, la verdad. Y descansa en paz el Mijis. Oye, pues la actualización diaria de lo que ocurre con Ucrania, de la guerra entre Ucrania y Rusia. Importante, un tema que tiene que ver con el cese al fuego temporal. En esta mesa de negociaciones Rusia y Ucrania acordaron un cese al fuego para crear rutas para los migrantes que quieran salir del país, de Ucrania. Esto es muy común en los conflictos armados, puentes humanitarios. La llamada del presidente francés Emmanuel Macron con Vladimir Putin, en la que a final de cuentas dice Macron en una declaración que le ha dado la vuelta al mundo, esto se va a poner peor porque Putin tiene toda la intención de tomar el control de Ucrania y no va a echarse para atrás hasta que eso suceda. Y la urgencia que tiene el gobierno de Ucrania para que le lleguen armas, misiles, armamento, equipo táctico. Decía el gobierno de Estados Unidos que le estaba compartiendo información en tiempo real al gobierno de Ucrania en cuanto a la inteligencia militar que tenían respecto al tema de Rusia. Ucrania se ha defendido muy bien, pero queda la duda y queda el temor de que pues, en cualquier momento Kiev va a caer, en cualquier momento van a poder asesinar al presidente Zelensky. Y parece ser que esto no se va a detener y que las conversaciones no van a funcionar y que la idea y la intención de Putin es una sola y es tomar Ucrania como de lugar, el tiempo que tarde, lo que cueste y lo que se necesite. Y es justo lo que te iba a decir porque también mientras nosotros estamos grabando este podcast se reanudó el diálogo entre ambas partes, pero pues no se ve que piensen llegar o que puedan llegar a algo concreto y favorable para la paz, pues. A mí me parece, porque también retomando las declaraciones del propio Vladimir Putin, decía, obviamente muy seguro de sí mismo porque estaba frente a cámaras, pues que el plan de invadir Ucrania pues, seguía tal como está planeado, ¿no? Tal como está en el cronograma y pues que él, ahora sí que respondiendo a todo esto de que se estaban tardando y que los habían detenido y pues Putin dice, nosotros vamos de acuerdo al plan, ¿no? A mí me parece que es eso. Si bien hemos visto victorias en ciertas zonas de Ucrania y de los ucranianos, pues no hemos visto todo el ni potencial, cerca, ni cerca. No es que queramos verlo, pero creo que falta todavía por ver y ojalá no termine en algo mucho más denso. El mismo Zelensky decía, a ver, yo no tengo expectativas de estas pláticas, pero no puedo como presidente dejar ir ni una sola oportunidad que me permita terminar con esta guerra, y si eso implica ir a las mesas de conversación, pues voy a las mesas de conversación, pero expectativas no tengo. Sin embargo, que no digan que no hice todo lo posible por detener la guerra. Y cada día me parece peor la posición de Vladimir Putin, lo que está haciendo un solo hombre con las familias, con los niños, con los ucranianos. Fíjate que yo no lo he visto, pero hablaban de un documental que hay en Netflix, no sé si tú lo viste, de Ucrania, que hablaba acerca de la revolución de Ucrania del 2017, 16-17, cuando tiraron a Lomachenko o a... ¿Cuál? ¿Que habla de la zona esta independentista? Sí, no lo he visto, pero ya sé cuál estás que están refiriendo. recomendando mucho, que creo que también valdría la pena verlo. De acuerdo. Pues porque los ucranianos no están acostumbrados a esto, lamentablemente. Pues sí, tristemente es así. Y pues el asunto es
Obviamente aquí se los vamos a estar informando. Obviamente la información va cambiando cada minuto porque pues están los enfrentamientos, está obviamente ahorita el cese al fuego, pero va a reanudarse, ¿no? Y pues siguen los diálogos y habrá que ver qué otras posturas también toman las naciones europeas y todo Occidente, digamos, los aliados, en el sentido de pues qué más pueden hacer para presionar a Putin y tratar de ahorcarlo y que pues se eche para atrás, lo cual, reitero, se antoja muy difícil. Vámonos a comer, Poncho. Vamos a comer. Provecho a todos. Y todas. Ya despide. Bueno, ya me voy. Es que me quedé pensando que voy a comer. Perdón, me fui. Pescadillas de Ajá. camarón, ¿o qué son? Sí, de camarón, sí. Con como frijolitos. Ándale. Ya. En un vasito. Sí, ya me estoy yendo otra vez. Entonces, muchas gracias por escucharnos, recomiéndennos, también recomiéndenos de comer y les aseguramos que vamos. Agradecemos a ustedes que nos escuchan y también agradecemos a todo el equipo de Político MX que lo hace muy bien, a Iván Cerón, David Galicia, César García. Gracias, Juan Pablo de Leo. Gracias a ti, Poncho. Yo soy Alfonso Basilio. ¿Es cuánto? Juan Pablo de Leo, ¿es cuánto? Hasta luego. Es cuanto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. La política explicada.